Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Bisuet de Neurofeedback Guadalajara y en esta semana de Neurofeedback Brain Trainer quiero presentarles cómo el neurofeedback puede ayudar a personas con altas capacidades o sobredotación intelectual. Muchas veces sabemos que el neurofeedback lo buscan personas que están necesitando mejorar su salud, ya sea en el aspecto emocional, en el aspecto social, en el aspecto cognitivo. Sin embargo, personas que tienen altas capacidades creemos que no necesitan de estas técnicas. Sin embargo, también pueden verse beneficiadas en un modo bastante importante. Nos referimos a altas capacidades cuando la persona tiene un rendimiento superior o una capacidad superior en una o más áreas de su vida. Remarcamos el hecho de que son capacidades. Muchas veces no son visibles en el momento, pero la capacidad está en él y puede desarrollarla o puede mostrarla en diferentes condiciones y situaciones. Hay diferentes tipos de altas capacidades. Una de ellas es el talento simple, cuando una persona muestra una mayor habilidad en alguno de los aspectos de su desarrollo. El talento múltiple es cuando la persona muestra desarrollo superior en varios aspectos, ya sea social y cognitivo, ya sea emocional, social, etc. Está la superdotación cuando la persona muestra una superioridad en el desarrollo de todas las áreas que la conforman, y está la precocidad en donde la persona puede mostrar cierta habilidad mayor a la de sus pares, pero con el tiempo va a irse nivelando con ellos. El diagnóstico de las altas capacidades es un proceso muy complejo. Se deben de aplicar numerosas evaluaciones que conformen aspectos sociales, cognitivos, habilidades, aspectos emocionales, aspectos psicomotrices incluso también. Entonces, no solamente es determinar el cociente intelectual, sino cómo rinde la persona en las diferentes áreas de su vida. La diferencia entre las altas capacidades y la sobredotación intelectual se basa principalmente en el valor o el resultado en pruebas de cociente intelectual. Las altas capacidades presentan cocientes intelectuales que van de 120 a 130 puntos, mientras que la sobredotación intelectual es mayor a 130 puntos. Las personas con altas capacidades o sobredotación intelectual presentan características que nos ayudan a determinar su diagnóstico. Son personas que generalmente tienen habilidades, como ya lo habíamos dicho antes, que sobresalen respecto a sus pares. También son personas con una alta sensibilidad, tanto perceptual, la hipersensibilidad perceptual, como sensibilidad emocional. Tienen un alto nivel de frustración. Muchos de ellos tienen problemas de conducta porque se frustran fácilmente cuando no logran o cuando ven algún aspecto que ellos detectan que es erróneo en los diferentes ambientes que se desenvuelven. Cuestionan la autoridad. Muchas veces no pueden percibir la diferencia que hay entre una persona que es la autoridad y sus tomas de decisiones. Para las personas con altas capacidades no ven esa diferencia de edad, de autoridad. Entonces muchas veces se cuestionan por qué tienen que seguir indicaciones, muchas veces también de personas que ellos consideran de menor rendimiento o capacidad intelectual que ellos, aunque pues haya una diferencia de edad importante. Muchos de ellos tienen mayor interés en temas existenciales, también tienen muy buena memoria, retienen información que a veces ni siquiera es muy importante para otros, pero para ellos sí, y tienen mayor creatividad y también muchas veces se les confunde con personas con trastorno por déficit de atención
porque se desconectan del entorno en sus pensamientos, en esa creatividad, en esa imaginación desarrollada en ellos. La Organización Mundial de la Salud también ha dictado algunas características que deben de estar presentes en las personas con altas capacidades o sobredotación intelectual. Aquí les pongo una lista. Como ven, son formas de ser muy especiales que vemos nosotros en las personas con altas capacidades. Por ejemplo, esto de que ellos pueden unir, pueden ver cuál es lo común, el punto común entre diferentes disciplinas, entre diferentes temas, unirlos, crear algo nuevo. Son muy creativos, son líderes, son personas responsables que se comprometen. Bueno, también ahí en el punto 11 vemos que se aburren fácilmente cuando un tema no es de su interés o cuando la persona a la que están escuchando, ellos detectan que hay errores, ellos detectan que no están completamente informados de lo que les están hablando. Entonces, nuevamente, esto hace que tengan muchas características que también encontramos en personas con trastorno por déficit de atención. Sin embargo, el motivo es diferente por el cual ellos se desconectan o se distraen. La neurociencia se ha interesado en determinar los correlatos biológicos de las personas con altas capacidades. Sabemos que la inteligencia es un constructo que implica muchísimas funciones y que es difícil determinar a nivel estructural las diferencias porque pueden ser muy sutiles. Sin embargo, a través de técnicas como el electroencefalograma, mapeo cerebral, resonancia magnética funcional y otras técnicas de neuroimagen, han descubierto algunas similitudes, algunas coincidencias entre personas con estas características. La neurociencia también señala la participación genética como un correlato biológico de las altas capacidades, el encendido y apagado de los genes a través de las experiencias y la estimulación que el medio ambiente va proporcionando a la persona con esta potencialidad. Pero bueno, aquí nos vamos a referir a algunos aspectos que se han encontrado y que de alguna manera pudieran explicar estas altas capacidades. No se ha descubierto una mayor masa neural en personas con altas capacidades. Sin embargo, se postula que la eficiencia neural es mayor. Hay una mayor velocidad en la transmisión de los impulsos eléctricos en el cerebro. También el consumo de energía es menor para el rendimiento en la tarea, así como la asociación entre áreas cerebrales puede ser de mayor eficiencia y de mayor productividad ante la realización de una tarea. En cuanto a la citoarquitectura, se ha encontrado que los lóbulos frontales de personas con altas capacidades tienen una mayor densidad, pero también es más delgada. A partir de los 8 años de edad, esta área de nuestro cerebro va tomando mayor densidad y se va diferenciando mucho más de personas sin altas capacidades. Posteriormente también se encuentra una mayor eficiencia y densidad en las zonas parietales y temporales del cerebro. El cerebro de las altas capacidades puede disponer de mayores recursos neuronales para un procesamiento automático de la información antes de la activación de los lóbulos frontales, por lo que esto permite una mayor eficiencia en numerosas tareas. Un hallazgo importante en el cerebro de las altas capacidades es que hay mayor interconectividad entre las zonas del cerebro. Se ha encontrado mayor número de terminaciones nerviosas que pasan a través del cuerpo calloso y que conectan ambos hemisferios y zonas cerebrales diversas que no se encuentra en los cerebros de personas sin altas capacidades. También se ha encontrado que los lóbulos
frontales, laterales tienen una mayor mielinización a edades tempranas y una mayor activación en la realización de tareas. Tres rasgos principales en las características neurológicas de las altas capacidades son su alta eficiencia neural, la alta conectividad entre zonas cerebrales, así como la diferente citoarquitectura que posibilita el alto funcionamiento intelectual. En nuestra clínica acuden personas con altas capacidades buscando ayuda para solucionar síntomas que les limitan su vida. Y hemos encontrado algunos rasgos que se repiten en estas personas. Uno de ellos muy importante que les estoy señalando aquí con la flecha rosa es que la actividad alfa 2 está presente a tempranas edades. Por ejemplo, el niño de 7 años ya presenta una marcada presencia de alfa 2 en la zona posterior y la persona de 14 años pues ya es casi totalmente funcionando en alfa 2. Otro hallazgo que hemos observado y que también es reportado por numerosos estudios es la activación del cerebro ante una tarea en la frecuencia alfa 2. Los estudios interpretan esta forma de funcionamiento como una conservación de la energía, de los recursos del cerebro para aprovechar esa energía y recursos en otros procesos para la eficiente realización de esa misma tarea. Algo que también observamos y que lo estamos presentando en los mapas de abajo es la presencia de actividad lenta prefrontal. Y bueno, esto puede explicar algunas de las características de personalidad de las personas con altas capacidades, como son la alta creatividad, el estar más dentro de sí mismos, ese pensamiento intuitivo, pero también a la vez lógico. Y bueno, en la primera persona de 7 años también podemos ver ahí en la línea media una activación mucho mayor en ondas teta, lo cual también explica los aspectos de difícil autocontrol. Otro aspecto que se repite en personas con altas capacidades es la alta conectividad cerebral. Principalmente aquí les muestro en las zonas frontales, lo cual hace que la respuesta o el procesamiento pueda ser más rápido, tengan una mayor velocidad de procesamiento, pero también hay dificultad en la tolerancia y en la aceptación de la autoridad. Bueno, en los pacientes que asisten con nosotros, lo común por lo cual asisten, los pacientes con altas capacidades, obviamente, está el autocontrol de la ira y el cuestionamiento a la autoridad, la dificultad de la concentración y la ansiedad y muchas veces negatividad. Y aquí les puedo mostrar unas gráficas de cómo estos síntomas por los cuales ellos acuden aquí con nosotros pueden disminuir de manera significativa. La gráfica de la izquierda está mostrando el antes con las barras azules y después de 10 sesiones de entrenamiento con neurofeedback en todos los síntomas que podemos nosotros evaluar. En las gráficas de la derecha, arriba vemos síntomas que tienen que ver con el autocontrol de la ira y abajo síntomas que tienen que ver con el autocontrol en general. Y vemos cómo también en 10 sesiones estos pacientes pudieron disminuir significativamente o mejorar significativamente los síntomas por los cuales estaban acudiendo. Entonces, pues neurofeedback muestra que es una excelente opción para ellos porque pueden mejorar aquellas actitudes, aquellos comportamientos que les cuestan trabajo por su mismo desarrollo cerebral, pero sin afectar esa parte intelectual, esa parte de desarrollo que es una ventaja en ellos. Y bueno, quiero agregar también algunos puntos de cómo podemos tratarles tanto en casa como en los colegios. Principalmente yo pienso que es
resaltar esas habilidades, esas características especiales que ellos tienen y las dificultades que pudieran presentar, buscar las formas de que ellos los puedan sobrellevar y superar. Aquí les dejo una lista de recomendaciones que no son mías, están dadas por profesionistas que se han dedicado al estudio de las altas capacidades, porque podemos también, si no les apoyamos, limitar el desarrollo de las mismas capacidades innatas con las que ellos llegan. Soy la doctora Carolina Bisuet y aquí les dejo mi contacto por si tienen algún comentario, alguna duda. Estoy con mucho gusto dispuesta para responderles. Hasta luego.